Señora Villagrasa. A continuación pasamos a la que inicialmente fue la propuesta número 1 relativa a la concienciación sobre el uso de las vacunas. Disculpen, señorías, es que no ha acabado la comisión. Gracias. Pasamos, por lo tanto, a la relativa a la concienciación sobre el uso de las vacunas del Grupo Parlamentario Popular. No se han presentado enmiendas y, por lo tanto, en primer lugar, interviene para la defensa de su iniciativa, por un tiempo máximo de 5 minutos, el señor Tirado. Gracias, presidenta. El Grupo Parlamentario Popular presentamos esta PNL con el fin de concienciar de la vacunación, porque debemos de tener claro que las vacunas son un instrumento de primer orden a la hora de prevenir infecciones contagiosas. En primer lugar, quiero tener un recuerdo y un reconocimiento especial para los sanitarios, para los investigadores, los científicos, para todo el personal que trabaja para prevenir y fomentar la salud, para prevenir la enfermedad y fomentar la salud. Hay que ponerlos en valor a todos los sanitarios y al sistema de salud, mucho más allá de lo que hacíamos habitualmente cuando salíamos a aplaudirles en plena pandemia. Creo que ahora es cuando hay que hacerle el reconocimiento, aquí en España y en el resto del mundo. Quizás entre todos deberíamos hacer que la nueva arquitectura de la cooperación debe de contemplar y debería de contemplar la salud como uno de los elementos a fortalecer. También quiero recordar a los que han fallecido y a los enfermos también de la llamada COVID persistente, porque recordemos que no ha terminado esta pandemia. Es que ya estamos como si esto hubiera pasado, pero es que en muchos países del mundo están muriendo gente. Es que en España sigue muriendo gente. Es que hay gente hoy que se está contagiando, que está sufriendo, que el dolor se está apoderando de las familias. Y por eso creo que es muy pertinente el concienciar a toda la sociedad, especialmente en países con menos recursos. Nos encontramos ante una pandemia, como he dicho, que está generando mucho dolor. Más de 6 millones de muertos en el mundo es una cifra escalofriante. La comunidad internacional debe hacer todo lo necesario para controlar la pandemia del COVID-19 y debe hacerlo de una forma eficiente. No es posible superar esta pandemia hasta que no se erradique en todos los países del mundo. En todos. Es necesaria una estrategia a nivel mundial para la producción y distribución de las vacunas con un enfoque científico y realista, lejos de la demagogia o el populismo. Debemos de incentivar la innovación y la investigación, y eso se hace no suspendiendo las patentes, sino todo lo contrario, incentivando la investigación, pues con incentivos se pueden beneficiar el resto del mundo, aumentando y acelerando la disponibilidad y accesibilidad de las vacunas para la COVID a nivel mundial. En nuestra PNL pedimos poner en marcha medidas para una mayor información y divulgación de los beneficios de las vacunas. En concreto, instamos a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a desarrollar un plan de concienciación en favor de las vacunas en los países donde la cooperación española los tiene designados como prioritarios. Y planteamos este plan de comunicación en favor de la vacunación que, como no puede ser de otra manera, tiene que contemplar y tiene que ir también de las manos de las autoridades locales. La concienciación y la información debe ser una tarea donde estemos todos implicados. Miren, señorías, se puede y se debe de confiar, porque la realidad es que se fijaron unos objetivos en torno a un 70% debería haber ahora de vacunación en el mundo, y solo hay un 60% que haya completado esa pauta de vacunación. Pero hay que reflejar que las diferencias entre países son muy significativas y hay continentes como África que aún están muy lejos de esas cifras que he señalado. Por lo tanto, hay que recordar que esta pandemia aún no ha terminado, lo decía al principio, y hay que aumentar esa inmunidad de la población
para llegar a todo el mundo. Por eso entendemos que la concienciación, la información, la educación, la pedagogía, con verdad, con inteligencia, haciendo esa pedagogía sanitaria, luchando contra la desinformación, es como podemos lograr los objetivos que nos hemos planteado. Ya les decía que apostamos por la innovación para garantizar la calidad y la seguridad de las vacunas, acabar con la desinformación y los bulos culturales es muy importante para que todos y cada uno de los territorios sean conscientes de la importancia de la vacunación. Creo que estaremos todos de acuerdo en trasladar que se puede y se debe confiar en la ciencia, es decir, en las vacunas, que las vacunas funcionan y que hay que recordar que entre todos tenemos que sacar adelante esta vacunación masiva, porque nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y es muy importante que trabajemos para que haya una mayor equidad global en el acceso a las vacunas, porque hay países donde no Debe terminar, señor Tirado. Ya termino diciendo que tenemos que apostar entre todos por la concienciación, porque es una tarea de todos y esa concienciación tiene que ser impulsada desde esta comisión y por eso hemos traído esta PNL. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tirado. Seguidamente, hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios por 3 minutos de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor López Bas. Gracias, señora presidenta, y esperando no equivocarme en la que toca, porque pido disculpas por haber llegado tarde, creo que estamos en la primera inicial. Bien, muchas gracias. Desde el inicio de la pandemia, el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha puesto sobre la mesa medidas para abordar una problemática real, que es el de la equidad en el reparto y el acceso a las vacunas. Nosotros creemos que la emergencia de nuevas variantes que han aparecido del virus de la COVID ha demostrado que la inmunización, hasta que no sea de manera general a nivel global, no supondrá realmente un progreso a la hora de acabar con las emergencias sanitarias que afectan a todo el mundo. De hecho, tengo que recordar que nosotros fuimos de los primeros en traer a debate y votación una proposición no de ley para declarar precisamente la vacuna contra el COVID como un bien público global, y ello precisamente para conseguir que fuera un bien accesible para todo el mundo y no suponer un coste directo para la ciudadanía. Ha habido otros partidos, otros grupos parlamentarios que han preferido ofrecer otro tipo de soluciones, que entendemos que eran soluciones mágicas que no respondían a problemas reales y, de hecho, pues han hecho de la suspensión de los derechos de la propiedad industrial su máxima para abordar el problema de escasez de vacunas a nivel global. Esa solución creemos, como digo, que es una solución mágica, demasiado imaginativa para la realidad, porque no atiende a las causas de la escasez. Se guía más bien por una fijación ideológica y se ve en la propiedad privada y en la iniciativa empresarial realmente un enemigo de sus aspiraciones más estatistas y, como he dicho, de carácter ideológico. Para nosotros el problema real de la escasez de las vacunas tiene, por un lado, una causa en la dificultad de poner en marcha laboratorios y fábricas de vacunas de la COVID, y sobre todo porque también se cuenta no solo con menos instalaciones preparadas para el desarrollo de estos procesos de producción, sino con menos personal capacitado y formado para supervisar dichos procesos. Nosotros, por ello, ya apoyamos siempre y nos manifestamos a favor de la iniciativa COVAX para aportar tanto recursos como dosis para enviarlas a países en desarrollo. Y, de hecho, pues también instamos, mediante una proposición no de ley, al Gobierno a redoblar sus compromisos con este mecanismo multilateral. Como se ha dicho por la parte proponente, en lugares como África, la verdadera falta de vacunas radica en la falta de confianza en las instituciones, la propia desinformación sobre las vacunas y sus efectos, sobre su eficacia y la falta de capacidades de las autoridades sanitarias para desplegar campañas de inmunización de forma eficaz. Entendemos que hay que hacer un esfuerzo redoblado y desde nuestro grupo apoyaremos por ello la proposición no de ley. Gracias. Muchas gracias, señor López Bas. Entiendo que no está presente la señora Illa Mola. De acuerdo, pues pasamos al Grupo Republicano. Tiene la palabra. De acuerdo.
Pues pasamos al Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, y tiene la palabra el señor Onrubia. Gracias, señora presidenta. Bueno, primero de nada, agradecerle al señor Sánchez del Real haberme ayudado a entender algunas de las cosas que han pasado a lo largo de esta legislatura en estas cámaras. Yo pensaba que los gritos, los malos modos, los insultos, muchas salvajadas que hemos visto por estos lares durante estos años tenían que ver con que su señoría de Vox eran unos fascistas, pero resulta que tienen que ver con las tuberías de plomo que hicieron los romanos, y lo cual me alegro. Dicho eso, sobre la posición al respecto de las vacunas, creo que la posición de nuestro grupo parlamentario ha sido lo suficientemente clara a lo largo de los diversos debates que hemos tenido a este respecto. De hecho, se aprobó en la última sesión de la comisión una PNL que creemos es mucho más ambiciosa que la que se está planteando en la actual. No obstante, vamos a apoyar la PNL que presenta el Partido Popular, porque creemos que todo lo que se haga y todo lo que sirva para ayudar a que efectivamente la vacunación global pues sea un hecho y todos estemos vacunados para que nos podamos salvar en común, pues siempre será bienvenido. Por otro lado, supongo que tocaría tirar de argumentario y decir que el Gobierno de coalición pues ya está trabajando en este sentido, y de hecho es verdad que lo está haciendo. Sabemos que hay mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Sanidad para impulsar el plan de acceso universal y de compartir las vacunas contra el COVID a nivel mundial, que han elaborado planes de forma conjunta entre ambos departamentos. Sabemos que el Estado español participa en el mecanismo COVAX, o que participa de la estrategia para lograr la vacunación global contra el COVID-19, que supuestamente se tendría que haber alcanzado para mediados de 2022, y sabemos que dentro de esa estrategia pues ya se contempla la idea de trabajar en línea de la concienciación y de la lucha contra la desinformación, etcétera, que puede estar poniendo dificultades para que la vacunación se haga efectiva en determinados países. Pero la verdad que no nos vamos a engañar, porque lo hemos dicho muchas veces y lo seguimos diciendo. Creemos que pese a este trabajo, estos esfuerzos que en el Estado español son significativos, pues los resultados no están siendo los deseados, y creemos que, entre otras cosas, los plazos que se van dando posteriormente no se cumplen, y creemos que el esfuerzo debe ser todavía mayor, en la línea de lo que propusimos en la PNL aprobada en la comisión anterior. Y por otro lado, también creemos que el tema de la concienciación, pues es cierto que puede estar influyendo, pero no creemos que sea el problema fundamental. Creemos que el problema fundamental tiene que ver con la producción y tiene que ver con la distribución. Efectivamente, tiene que ver, o así lo hemos dicho reiteradamente, con la liberación de patentes, pero también tiene que ver con la incapacidad logística que tienen determinados países para distribuir las vacunas, etcétera, etcétera. Así que, por nuestra parte, ningún problema en que se haga una campaña para la concienciación y se pongan recursos, etcétera, etcétera, pero creemos que eso no va a solucionar el problema si no se soluciona el principal problema, que tiene que ver con la producción y ahora, por lo que parece, y nos están demostrando los datos, pues también con la distribución de estas vacunas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Onrubia. A continuación, por el Grupo Vox, tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchísimas gracias, presidenta. La verdad es que cuando el señorito diputado por Granada de Podemos dice que todos nos ha debido afectar a nosotros lo de beber agua de las tuberías, será que los señoritos de Podemos beben agua con gas. Nosotros bebemos agua del grifo, así que chupito a su nombre. Y ahora me meto en temas más serios, porque aparte de que me llame salvaje o fascista, pues es que, bueno, en fin. Temas muchísimo más serios. Nos trae el PP una propuesta sobre vacunación de todo tipo, ¿de acuerdo?, en cooperación. Y creo que hay que hacer una serie de reflexiones, porque si hemos tenido que hacer algo en estos casi 3 años últimos es aprender. La primera es que la libertad individual debe seguir siendo un parámetro fundamental. Y si no, no nos podemos llamar una democracia, ni podemos hablar de que queremos extender la democracia por el mundo. Y la libertad individual es esencial y, por tanto, hay que respetarla aquí y allí donde hacemos nuestras intervenciones, en el caso de la cooperación. Y en esto afecta al tema de la obligatoriedad o no de las vacunas, obligatoriedad o no de tener determinadas ideas o actitudes hacia determinadas cuestiones. Algunas de las cosas están consolidadas, pero otras pueden estar en duda. Así que lo primero que quiero hacer es una llamada a la libertad individual. Eso es esencial. Lo segundo es que hablan de la desigualdad, la inequidad, porque parece que no hay vacunas y esto es inequidad o falta una desigualdad. Por falta de concienciación, nos mencionan en su PNL específicamente. Bueno, la realidad es que si no hay vacunas disponibles para la libertad individual de vacunarse o no vacunarse,
es básicamente por problemas logísticos. El primer problema es el acceso a las propias vacunas. Primero económico, financiero, aunque hay donaciones. El segundo, pero hay otros problemas logísticos porque incluso las donaciones, y hemos pedido transparencia sobre el proceso de donaciones que ha hecho España y la Unión Europea, y sin embargo hay pocas contestaciones sobre cómo, cuándo y se están distribuyendo o si se están aplicando esas vacunas, repito, en el marco de la libertad individual. La logística de la cadena del frío es un problema en muchos países, la logística de los fungibles para aplicarlos y, sobre todo, y no lo olvidemos, la logística de los sanitarios disponibles. Porque estamos hablando de países donde la prioridad es tener más sanitarios, para lo que sea, porque tenemos enfermedades de todo tipo y donde tenemos a los sanitarios que si los dedicamos al tema vacunación no lo estamos dedicando al asistencial. ¿Y qué es más importante? ¿Un cáncer de piel o la vacunación ante una enfermedad en un joven de 22 años en Tanzania que a lo mejor puede ser una afección menor y no prioritaria y un cáncer de piel requiere los mismos 15 minutos de asistencia de un médico? Bueno, pues esa es una prioridad que tienen que marcarnos también esos países, repito, también dentro de su libertad, que debemos respetarla. Y esto también afecta a un elemento fundamental en el tema de la vacunación que no se ha estado respetando en esta pandemia y que creemos esencial, que es el derecho a la información. Lo primero, muchas de estas campañas tienden a ocultar los elementos fundamentales de decisión informada de los propios ciudadanos. En segundo, los recursos sanitarios, como no tienen tiempo, no pueden dedicarse al tratamiento individualizado de las personas para saber lo que te funciona, lo que no te funciona, lo que te conviene o no te conviene en tu caso individual. Y sobre todo estas campañas, a mí me van a decir para qué sirvió aquella campaña de vamos a salir todos, eso fomentó la vacunación, fomentó el salir algo. Estas campañas buenistas no llevan a ningún lado. Así que no todos los lugares tienen los mismos retos, no todos los lugares tienen las mismas prioridades y, desde luego, hay que hablar de libertad, de recursos y de información. Ahí es la importancia, la libertad individual y recibir toda la información disponible, sea de vacunas consolidadas o de nuevas vacunas, y saber para lo que sirven, porque unas veces nos dicen que sirven para una cosa, al mes siguiente para otra, y al mes siguiente nos dicen que servía para otra y nos hemos equivocado. Bueno, pues información, libertad y, sobre todo, decisión individual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez del Real. A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Padilla. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues comenzamos esta iniciativa en la que el PP nos plantea unas propuestas que se basan básicamente en instar a la ECID a desarrollar un plan de concienciación a favor de la vacunación, como ya hemos visto a lo largo de este punto, y a colaborar con las autoridades locales, representantes religiosos, personal de base y trabajadores de la salud en las estrategias de concienciación. Bien, bueno. Es verdad que no deja de llamar la atención la enumeración que hacen de las entidades locales. Me suena un poco, con perdón, aquello de el cura, el médico y el boticario, pero la verdad es que tengo que decirles que una está más acostumbrada pues, a hablar de contrapartes locales, de cooperantes, independientemente de sus creencias, en fin. No tengan duda que los proyectos y programas desarrollados por la ECID y por la cooperación descentralizada van de la mano con las entidades locales, con las contrapartes e implican la sensibilización y concienciación de la población a la que van destinados esos proyectos. No obstante, les voy a ir a dar algunas ideas que yo creo que pueden encajar muy bien en lo que ustedes piden. Por ejemplo, creo que deberíamos empezar por trabajar en un plan de acceso universal compartiendo vacunas contra la COVID-19. ¿Les parece bien? Bueno, pues me parece perfecto porque este plan funciona desde enero de 2021. Hace solo 17 meses, nada más y nada menos. También hemos pensado que para que se conozca este plan y no le ocurra al resto de la gente lo mismo que a los señorías del PP cuando redactaron esta PNL, sería bueno que se reuniera el Comité de Coordinación del Plan de Vacunación y presente el Plan de Acción Universal. Pues también se hizo. Supongo que también les parecerá bien porque se hizo en marzo del 2021. Otra propuesta, y esta es verdaderamente importante, es realizar donaciones de vacunación bilaterales a Latinoamérica y Caribe. Y sí, efectivamente, esta donación también se inició en junio del 2021 con un compromiso de 7,5 millones de vacunas donadas. Y además, España ha donado a la alianza COVAX, en la que estamos 190 países, más de 50 millones de dosis. Espero también que al representante de Ciudadanos le parezca un buen dato, porque esto contribuye, evidentemente, al suministro de vacunas en todo el planeta, especialmente a los estados que tienen dificultades para acceder a ellas. Y además, quiero recordar que empezó la donación por Ghana, en África concretamente,
y creo que es algo positivo, es algo que realmente nos tiene que hacer sentir orgullosos a todas y todas, porque España, gracias a la celeridad y eficacia del Gobierno de Pedro Sánchez, también en las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, ocupamos la 4ª posición en el mundo en relación con las donaciones de vacunas, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Francia. Así que qué mejor plan de concienciación que el suministro de vacunas. Señorías del PP, vamos a votar a favor a esta iniciativa que proponen hacer lo que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva ejecutando desde hace 1 año y medio. Pero me reconocerán que si tenemos que esperar a sus propuestas para hacer algo, pues apañada estaría España y la población que necesita de nuestra solidaridad para ser vacunada. Termino, presidenta. Les sugiero que centren sus esfuerzos en concienciar a sus socios de Vox, que no dejan de dar volteretas en el aire para no defender abiertamente la vacunación contra la COVID y, en muchos casos, estoy segura que ocultando que están vacunados y no reconocerlo públicamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Padilla. Pasamos, pues, al 4.º, relativa a la